Estimadas y estimados estudiantes, les damos la más cordial bienvenida al ciclo 2 del 2020. Mi nombre es Fabio Quiroz y junto a Mariela Quiroz y Nancy Salazar les estaremos atendiendo durante este ciclo. En este documento que les voy a mostrar, ustedes tendrán unificados los enlaces de los formularios y procesos para hacer uso de los laboratorios de docencia química. Pueden contactarnos para cualquier duda al 2440-1762 o al correo electrónico ladoki-cua@una.cr. El primer paso que deben completar es la visualización de un video sobre el protocolo de ingreso a la Doki. Este lo pueden acceder desde este enlace. También, cada vez que ustedes nos visiten, deben llenar un formulario, asegurándose de responder con la mayor seguridad y si tienen dudas al respecto, hacérnoslas saber. Este formulario es acerca de todo lo referente a contactos cercanos sobre COVID. Ya conocemos pues todo lo que se requiere y es importante que nos hagan saber si tuvieron algún contacto cercano o ustedes tienen alguna orden sanitaria. Es por esto que, como les digo, nos deben contestar con toda veracidad cada una de las preguntas que se les va a ir presentando. Como segundo punto es el expediente médico. Una vez por ciclo deberán llenar un único expediente médico sobre los datos relevantes para la atención en caso de alguna emergencia. Esta información será estrictamente confidencial y en caso de llevar varios laboratorios durante un mismo ciclo solo deben de llenar un expediente médico, el cual pueden acceder en este formulario. Como tercer paso, ustedes al llegar al laboratorio deberán solicitar el equipo y material. Esto lo que significa es que todo el material que no esté presente en las gavetas deben de solicitarlo de previo para nosotros podérselos preparar. En esta ocasión, este formulario no aplicará para los cursos de Orgánica 2 ni Laboratorio de Bioquímica. Entonces, todos aquellos materiales que vayan a usar en las prácticas de laboratorio y que no estén presentes en las gavetas de los materiales que se les asigna, deben solicitarlos mediante este formulario. En este caso se debe completar al menos 3 días hábiles, esa es la recomendación, a la práctica para poder brindarles todos los materiales con tiempo en sus espacios de trabajo asignados. Como cuarto punto tenemos la bitácora de equipos. Para este ciclo no aplicará para los cursos de Química General 2 ni Físico-Química. En cada práctica se dará en préstamo los siguientes equipos: balanzas analíticas, granatarias, plantillas de calentamiento y agitación, bombas de vacío, bombas de presión, pHímetros, equipos de punto de ebullición y fusión, microscopios, estereoscopios, pipetas electrónicas y pipetas automáticas. Cada vez que utilicen estos equipos, ustedes deberán reportar su uso y notificar si algún tipo de revisión por parte de los encargados del laboratorio antes mencionados debe realizarse. Entonces, cada estudiante deberá ingresar a este enlace cuando se les solicita a préstamo alguno de los materiales que se mencionó anteriormente. El formulario lo podrán acceder desde este enlace, pero también lo encontrarán en códigos QR en el laboratorio. Por cada formulario podrán ustedes llenar 4 equipos, es decir, no tienen que llenar un formulario por cada equipo, sino que pueden llenar incluso hasta 4 equipos dentro de un mismo formulario. Esto es muy importante para que nos hagan saber si algún equipo requiere revisión en el caso de que presentara algún tipo de suciedad extrema o el equipo no presenta un daño eléctrico o similar. En el Ladoki estamos comprometidos con la gestión de residuos químicos. Es por esto que les presentamos el diagrama de prioridades para la segregación de residuos químicos. La segregación lo que significa es separar los residuos químicos. En este caso nos vamos a basar en la peligrosidad o particularidades que tienen los residuos químicos que se generan durante las prácticas de laboratorio. En este caso, la versión más actualizada del diagrama es el que se presenta en este documento.
El primer punto que debemos recordar es hacer uso eficiente de los reactivos, evitando el desperdicio. Otra cosa importante es que cada vez que utilicemos un reactivo nos aseguremos de que quede bien tapado y que quede limpio en sus partes externas para que cuando otra persona lo utilice lo encuentre de la misma manera en la que nosotros nos gustaría encontrarlo. También evitando siempre algo que llamamos contaminación cruzada. Esto se logra siempre introduciendo material como espátulas limpias o vertiendo una cantidad de líquido a un beaker que esté limpio, y ese beaker es el que utilicemos y no utilizar los reactivos directamente. Este diagrama se compone de cuadros con preguntas, que están en celeste, y cuadros en verde, que son las categorías. La primera pregunta dice: ¿el residuo se puede recuperar? Siempre tenemos que tener en conciencia que ocupamos saber si el residuo puede servir para otra circunstancia, y entonces le vamos a dar una categoría de material recuperable. Es importante reconocer que todas estas categorías ya han sido asignadas para cada uno de los reactivos y se encuentran en la misma etiqueta del reactivo, ya sea con las leyendas material recuperable, residuos especiales, o con estos números que se encuentran acá: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El orden en el que se establecen es muy importante y ya se los vamos a explicar. La segunda pregunta dice si el residuo contiene cromo, colorantes azo o pesticidas. Es importante separar estos residuos de todos los demás. ¿Por qué? Porque tienen un tipo de procesamiento final que así lo requiere. La primera pregunta para categorías de números dice si el residuo tiene cationes de metales tóxicos como mercurio, plomo, cadmio, cerio, titanio, talio, berilio, arsénico o selenio. En este caso se les asignaría una categoría de número 1. Si la respuesta es que no a esta pregunta, pues entonces vamos a seguir con las clasificaciones. Primero clasificando entre orgánicos, que serían todas estas 3 categorías, o inorgánicos, que serían estas 2 categorías que están acá. Para la categoría de los orgánicos, la primera que vamos a verificar es la de si está halogenado con flúor, cloro, bromo o yodo, y esto nos daría disolventes orgánicos halogenados. En dado caso de que yo en algunas ocasiones tenga disolventes orgánicos que no estén halogenados, es decir, que sean de la categoría 3, o ácidos y sales orgánicas y peróxidos 4, pero estos se combinen con algunas sales que tengan halógenos, automáticamente se clasifican dentro del número 2. Es decir, cuando yo combino algo orgánico con halógenos, tiene esta categoría número 2, o cuando en la etiqueta aparezca el número 2. También, después de esta categoría, vamos a considerar si tiene solventes, es decir, principalmente si está en estado líquido o por sus propiedades se considera un solvente. Entonces tenemos la categoría 3, disolventes orgánicos no halogenados, si es el caso de que tiene solventes, y si no, pues entonces lo catalogaríamos como un ácido y sal orgánica o peróxidos, en este caso sólidos, o los peróxidos que sí son líquidos pero que tienen esta propiedad y en su nombre lo van a identificar como peróxido. Les repito, todos estos números van a estar colocados en la etiqueta. En la categoría de inorgánicos lo vamos a clasificar mediante su pH. Si el pH de la disolución con la que estamos trabajando es ácida, es decir, su pH es menor a 7, le vamos a dar una categoría de número 5. Por el contrario, sería un álcali o un hidróxido o base, y le daríamos una categoría 6 a todo lo que tenga un pH mayor a 7. Se les recomienda por práctica colocar en la bitácora de laboratorio un cuadro que les permita visualizar mejor la gestión de los residuos que generará durante el laboratorio, y de esta manera cuál será el proceso de segregación y registro que les resulte más sencillo. Les mostraremos un ejemplo. En una práctica ustedes deberán hacer un proceso A y un proceso B. En el proceso A ustedes utilizarán 2 reactivos, el hidróxido de sodio y el éter etílico, ya sea porque dominan el diagrama de segregación o porque se fijaron en la etiqueta y clasificaron el hidróxido de sodio con un número 6 y el éter etílico con un número 3. Cuando yo combino 2 reactivos, en este caso yo debo darle la prioridad a la mezcla del número más bajo.
Es decir, si tengo un 6 y un 3, la prioridad de la mezcla finalmente va a ser un 3. Entonces, en este caso, este análisis, posiblemente la disolución que resulte es un líquido, y en este caso estamos asumiendo que es un líquido que tiene un volumen aproximado de 125 mililitros. Entonces eso nos haría saber que si es un número 3 iría en el recipiente, y ahí ustedes lo van a ver en el laboratorio bien identificado, de disolventes orgánicos no halogenados. En el proceso B utilizan un óxido de magnesio, ácido clorhídrico y ácido acético. En este caso, mediante la priorización se utilizará el óxido de magnesio como un número de prioridad número 1. En este caso el ácido clorhídrico como un número 5 y el ácido acético como un número 4. Entonces, en este caso, la prioridad de la mezcla va a ser hacia el número más bajo, el número 1. De nuevo, es un residuo en estado líquido y con una cantidad de 250 mililitros. Nosotros les recomendamos que llenen hasta esta sección de estado líquido antes del laboratorio, y que esto obviamente lo puedan confirmar con las etiquetas, y que la cantidad que generan al final pues sea la que ustedes verifican. Y entonces el recipiente en este caso sería el de metales tóxicos. Por último, todo esto que han ido identificando deben registrarlo según lo indica el formulario que aparece por último. Importante decirles nada más que existe un código QR también en el laboratorio con el que podrán acceder fácilmente a este registro de segregación, y deberán completarlo cada práctica de laboratorio. Eso sería todo, muchísimas gracias. Recuerden que si tienen dudas pueden contactarnos. En mi caso, el Teams es jose.quiroz@una.ac.cr. Nos vemos.